Presentamos a continuación a parte de nuestro equipo ampliado de Noticias Acequia, ¿no? Bueno, presentamos en este caso a Cristian Ortega. Cris, ¿qué tal? Buen día para vos. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Excelente. Muy bien, todo bien, ¿vos? Pero bien y con, un poco sorprendido como todos nosotros y como toda la gente que esta mañana fue a cargar combustible, ¿no? Bien. Recordemos que hace apenas 14 días YPF retocó el precio de sus naftas, tanto la Super, Premium, Diesel, etcétera. Eso fue hace apenas 14 días, el 24 de enero justamente. Bueno, 14 días después, hoy en la mañana, las pizarras de YPF volvieron a mostrar un cambio. ¿Por qué digo sorpresa? Porque por lo general los aumentos se dan los lunes, este caso fue un martes, y se suelen anunciar como para que el consumidor tenga en cuenta que dentro de un par de días va a haber un retoque en los combustibles. Eso hace, de todas maneras, que algunas personas vayan y quieran llenar el tanque rápidamente para ahorrarse unos pesos, ¿no? Sí. Que es relativo porque en realidad el ahorro es bastante exiguo. Bueno, tenemos una placa para compartir y para poner en dimensión qué significa este aumento que ha decidido la petrolera estatal, que es la controladora mayoritaria del mercado de combustibles líquidos en el país. Es decir, lo que hace YPF lo hacen las demás, porque tiene el monopolio controlante de todo el sector. A ver, YPF subió los combustibles hoy, a partir de las 0 de este martes, un 3,5% en promedio en todo el país. ¿Por qué en promedio? Recordemos que en la Patagonia el combustible es más barato por una decisión política de hace muchos años de generar cierto atractivo para ir justamente a instalarse o invertir en Patagonia. En el norte suele ser también un poco más barato, en la ciudad de Buenos Aires también es un pelín más barato que en Mendoza, por ejemplo. Córdoba y Mendoza suelen ser las provincias que tienen el combustible más caro, ¿no? Bueno, es la segunda suba en 14 días, lo que mencionábamos recién. El 24 de enero aumentó 5%. En Mendoza la Super llegó a los 25,21 pesos por litro y la Premium a los 28,56. Desde octubre, y este es el dato llamativo y que realmente llama la atención y ya vamos a explicar por qué. Desde octubre, es decir, hace 5 meses, el 23 de octubre, el día posterior a la elección legislativa, también lo reflejábamos en el noticiero, los combustibles sufrieron un aumento en ese día, ese momento, y en estos 5 meses, contando el de hoy, han aumentado nada menos que 24,5%. Es decir, toda la inflación del año 2017 en 5 meses, claro, en el caso de los combustibles. ¿Por qué decía que llama la atención? Primero porque la suba de precios en el caso de YPF suele ser una decisión política, teniendo en cuenta lo que decíamos recién. Es la petrolera más grande del país, es la empresa más grande del país, es controlada por el Estado Nacional, es decir, por el Ejecutivo Nacional en este caso. Cuando se decide una suba de combustible, es claro que se le está dando permiso a las demás petroleras, Shell, eso por ejemplo, a también seguir el mismo camino, ¿no? También subir los combustibles. Es decir, que lo que hace YPF lo hacen las demás. ¿Y por qué hablo de decisión política? Porque recordemos, en septiembre del año pasado, el ministro Aranguren, el gobierno nacional, tomó la decisión de liberar el precio de los combustibles. ¿Esto qué significa? Que desde ese momento hacia atrás había una política de que el gobierno cada 3 meses se sentara con las petroleras, incluida YPF, para acordar las subas eventuales del combustible, teniendo en cuenta variables como el tipo de cambio, el precio del crudo, etcétera, etcétera. Bueno, a partir de septiembre esa decisión se hizo pública, el Estado no iba a intervenir cada 3 meses en esta revisión y las petroleras podían aumentar el precio del combustible según estas variables, según se movían, ¿no? No obstante, ese argumento en favor de la libre competencia tenía un condimento que también en ese momento se reflejó, sobre todo en los medios, en los análisis de los especialistas. Era que el gobierno había acordado con las petroleras liberar el precio, pero recién después de las elecciones. Claro. Es decir, que era una liberación más o menos no total, digamos. Condicionada. Condicionada justamente a que el impacto en el bolsillo no fuera antes del 22 de octubre, el día de las elecciones. Por eso decía que la liberación era relativa. A su vez, volviendo a lo que decía de YPF, cuando aumentan las demás. Eso también es cierto. Entonces, ¿esa decisión de quién es? Del gobierno, porque es la controlante de YPF. Por eso la liberación, a su vez, también es relativa teniendo en cuenta ese dato central de la política energética de nuestro país. Además de todo esto, hay que decir también que todo impacto en los combustibles tiene un impacto en la economía en general.
Porque bueno, a ver, todas las empresas tienen costos logísticos de transporte, tanto las pymes como las grandes empresas alimenticias. Bienes y servicios, ¿no? En general, toda la economía va a terminar impactando el precio de los combustibles, teniendo en cuenta que estamos en una época de discusión. Mencionábamos esta mañana el paro bancario. Los bancos ofrecen el 9% de aumento a sus empleados. Bueno, el 9% está muy por debajo incluso del techo que desea el gobierno de 15% para las paritarias de este año. Teniendo en cuenta este dato, teniendo en cuenta lo que decíamos recién, en 5 meses el combustible ha aumentado 24,5%. Teniendo en cuenta todas esas variables, es por lo menos llamativo que el gobierno tome la decisión de aumentar los combustibles 2 veces en 14 días, ¿no? Bueno, esto no haya habido explicación oficial, tampoco hubo ningún comunicado oficial de la petrolera anunciando el aumento. Como les decía, suele hacerse un par de días antes, esta vez no pasó. Esta vez los medios de comunicación, sobre todo en Buenos Aires, bueno, empezaron a reflejar los cambios en las pizarras, que bueno, los cambios son también cada vez más seguidos. Entonces, bueno, por ahí un desprevenido va y carga nafta y no se da cuenta que en realidad la super aumentó un peso, ¿no? Claro. Bueno, ¿Esto en el marco de la quita de subsidios del gobierno o en el marco de intentar de que sea más parejo con lo internacional? A ver, la política energética es compleja desde todo punto de vista. Primero porque Argentina perdió hace varios años atrás el autoabastecimiento energético. Hasta el año 2001, 2002, 2003 Argentina se autoabastecía de combustible. Esa ventaja comparativa se extendió durante algunos años más hasta el 2011. ¿Eso por qué? Porque durante varios años, sobre todo el PBI argentino, la producción de la economía argentina, casi que se duplicó. Bueno, eso hizo obviamente que se requería mucho más combustible. Llegó un punto en que YPF no daba abasto, estaba en manos de Repsol. Repsol exportaba mucho combustible en vez de dedicarlo al mercado interno, justamente por una cuestión de ventaja respecto a la rentabilidad, justamente de mejor importar que vender en el mercado interno. Tardíamente, quizás en el 2012, el gobierno nacional de aquel momento decidió reestatizar YPF, justamente teniendo en cuenta que es una empresa estratégica y que le permite tener mayor maniobrabilidad respecto a cuánto importo y cuánto exporto de combustible. Bueno, teniendo en cuenta todo esto, Argentina hoy tiene un déficit energético importante, aproximadamente unos 10.000, 12.000 millones de dólares por año. Es lo que Argentina tiene que salir a comprar al exterior combustible para poder abastecer el consumo que tiene internamente, ¿no? Bueno, dentro de esta... Es decir, que tengo que importar menos combustible. ¿Pero qué hago? Y le pongo el pie encima de la economía también, porque hago que el movimiento sea menor, el movimiento económico sea mejor. Que todo se encarezca, que la inflación sea y además que se encarezca el costo de vida. Bueno, digamos, son todas variables muy sensibles que, a ver, por lo que hemos visto hasta ahora, el gobierno tiene la intención de tratar de que el Estado intervenga lo menos posible. Por eso estas señales suelen ser contradictorias. ¿Por qué? Por un lado, el gobierno quiere que las paritarias cierren a 15%, pero por el otro lado autoriza aumento de tarifas y de combustibles. Entonces, por eso hay como una cierta contradicción en el equipo económico. Esto no es nuevo. Hace bastantes meses se viene hablando de que el equipo económico se maneja con cierta independencia. En este momento directo al combustible, ninguno. Lo que sí existe es una fortísima carga impositiva. El Estado gana mucha plata con cada litro de nafta que nosotros cargamos. Eso lo hay que tener en cuenta. El subsidio también es una decisión política. A ver, yo subsidio una tarifa de luz para que la persona o la empresa pague menos luz para que invierta en otra cosa o para que destine ese dinero a otra cosa. En el caso del combustible es complejo todo el panorama porque tenemos en cuenta, y esto es central, que Argentina necesita importar energía, y mucha, y es mucho dinero, y eso también explica la toma de deuda después en el exterior. Uno tiene que salir a comprar combustible y pagar en dólares. Argentina no produce dólares, necesita sacarlo de algún lugar. En este caso es pidiendo deuda. Por eso el panorama es bastante complejo.